como todos, en sus oraciones han estado trayendo por este nuevo día que estamos acá, este nuevo tiempo de doblar el manto de Elías, tiempo también del maestro, tiempo de venir a aprender. Esta es una escuela, por eso que este tiempo es participativo. Y el tema que traemos hoy es un tema tremendo, porque tiene que ver mucho con la vida del cristiano. Y hablaremos y nos cansaremos de hablar sobre este tema, porque es una guerra constante. La palabra de Dios dice que el justo, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Dice que el justo por fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. La certeza de lo que sé o de la que ya te tiene. Es pues la fe, la certeza de lo que sé. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Pero por fe sí. La convicción. La convicción. Vuelvo a hacer una pregunta, y a ti que me miras pues también por ahí. ¿Cuántos justos hay aquí? Ese es tu vivir. Esa es tu manera de vivir. Y es una bendición ser un justo y vivir por fe. Porque desgraciadamente, repito, porque desgraciadamente muchas veces en el pueblo de Dios no se opera con fe. Se opera con duda. ¿Por qué dudamos? Y quería la introducción, vamos a leer el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, del capítulo 1, del 1 al 8. Vamos a basar acá. Dice: Santiago, siervo del Señor y de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, desgraciadamente, iglesia, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora viene un bombazo, el 7. No piense, repito, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? El justo vive por fe, no por duda. La iglesia, me quedaba asombrado con el testimonio de la hermana Ana, que decía que ella aceptó a Cristo con su esposo. Y alguien en una iglesia, de las tantas que hay, le dijo que todo iba a ir bien. No que dile a tu hermano, como dice el pastor, dile a tu hermano, te va a ir bien. Es un deseo de mi corazón. Pero a ellos le dijeron, se resolvieron los problemas. Cuando se acrecentó la guerra, el hombre le dijo, no voy más. Que no es lo que dice aquí el capítulo, el versículo 2, hermanos, tenga por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas. Las pruebas van a venir. Las pruebas van a venir. Y no una, diversas. Pueblo de Dios, las pruebas van a venir. Porque la prueba viene para probar tu fe. Para ver de qué estás hecho. Si eres un hombre de doble ánimo. Inconstante. Bendito sea el Señor. Oye, qué bien se oye eso. Lo que le quiero decir es que si decimos que somos justos, si decimos que somos cristianos, como dicen los niños, prepárate. No puede haber un justo que viva por fe sin prueba. Si tú desapareces la prueba, si tú desapareces el momento malo, si tú desapareces la situación dura por la que estás pasando, si tú la desapareces, desaparece tu cristianismo. Porque tu cristianismo es por fe, pero la fe es como el oro y tiene que ser probada. Tú dices que tienes fe, aguántate, no grites, no chille, no chille. Tenga por sumo gozo, ponte la armadura, apriétate el cinto, el yelmo de la verdad. Pon el escudo, defiende. Ya tuvimos una explicación excelente el domingo. El cristiano es así. Esa es nuestra vida. Pero constantemente somos bombardeados. Y vamos a tratar en este tema 40 minutos. De 35 a 40 minutos vamos a tratar este tema. Esto ya le decimos, esto es un ministerio de revelación. Sí, amén. Aquella iglesia donde muchas iglesias hay, que mucha gente quiere esas iglesias. La iglesia donde lo tienen enredado con la pata del diablo. Una iglesia donde además que yo no sé de qué hablan. Yo no podría estar un día en una iglesia de esa. Ni sentarme a oír sanacadas. Gente más ciego que Bartimeo. Y más muerto que Lázaro. ¿Y quiero estar ahí? Claro, si apestas, si estás muerto también. Pero esas son las iglesias que quieren. Quiero tocar un tema ahí. Venga. Fue como ejemplo, ¿no? Yo 13 años aquí en La Vega. 13 años. Creo que he ido a más de 30 iglesias. ¿Verdad? Como más de 30 iglesias.
cada vez que iba a una era distinto, la cosa no se aceptaba, entonces fui aceptando. A veces cuando era cada que me decía, no puede estar aceptando, y veces. Pero es que yo no encontraba, ¿no? Me iba, ninguna iglesia me convenía. Soy sincero, ninguna iglesia. O sea, por muchas iglesias, incluso iglesias americanas. Y gracias a Dios, estoy sentado aquí. Amén, aleluya. Siento que voy a crecer. Aleluya, bendito sea el Señor. Muy bien, Juanito, muy bien. Nosotros también estamos muy contentos contigo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Deuteronomio 29:29? Esto es algo que ya es un encuentro. Esto es lo que nos hace diferente. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero nuestro Dios. Mas las reveladas, ya esa palabra ya es un conflicto. Mas las reveladas son para nosotros. Aleluya. Y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Ahí ya empieza un encuentro. Las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros. Entonces ya ahí hay algo. ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo que este libro necesita revelación. Este libro está lleno de secretos. Y tiene que ser revelada. Por eso tú sientes, tú aquí en este lugar, tú sientes una presencia, tú sientes algo. Dice, espérate un momento. Esta gente tan claro lo que están hablando. Porque hay cosas que son ocultas, pero es para nosotros ser reveladas. Y hay que traer revelación. ¿Y qué sabíamos? Que somos real sacerdocio. Nación santa. Que somos hijos de Dios. Sí. Que nuestra nacionalidad es del cielo. Que somos un espíritu que tiene un alma. Y que viven en un cuerpo. Pero lo verdaderamente no es Juan. Ese no es Juan. Ese es el cuerpo donde vive el espíritu de Juan. Aleluya. Y que tiene un alma que es donde están los pensamientos, las emociones. Y que tiene que decidir si se agarra al espíritu va para el cielo. Si se agarra a la carne va para el infierno. Pues el alma tiene que decidir. Porque el espíritu, en cuanto Juan, el Señor lo busca, el espíritu arranca para arriba. El espíritu no va al infierno nunca. El espíritu va a donde dice la Biblia, a donde vino. Pero el alma de Juan tiene que decidir. Por eso que hablamos que hay un alma que salvar. Una persona que se inclina, es como no sé si ustedes han ido a los parques y ven esto. En Cuba se llama cachumbambé. Yo no sé cómo le dirán en México. Sube y baja. Yo no sé si ustedes oyeron hablar de esa canción, cachumbambé, la vieja Inés que fuma tabaco y que toma café. Bueno, ese es cubano. Se montan los niños así, eso cantan. Así es. El alma está aquí. Aquí está el espíritu, aquí está el cuerpo. Cuando el alma se inclina al espíritu, es un ser espiritual. Piensa en el espíritu, siente en el espíritu, siente presencia de Dios. Aleluya. Cuando el alma se inclina a la carne, empieza a mirar las cosas de la carne, a pensar como la carne, empieza lo que es las dudas, empieza los problemas, todo empieza a pensar como una persona carnal. Ya se le fue la espiritualidad, ya aquello se empieza a convertir en carne de cañón para ir para allí. Y estamos hablando de cristianos. Porque los que tienen que decidir para dónde va tu alma es cuando una persona viene a Cristo. Entonces te dice, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? Sí, hay una eternidad, o en el infierno o en el cielo. Amén. No piense que con el morir se acaba la vida. Ahí empieza. Somos seres eternos. Sí, amén. Entonces tú o la vas a pasar allá abajo donde el gusano no se muere. Entonces, la guerra de Satanás es inclinarte la balanza hacia la carne. Que tú te desvirtúes, que tú empiezas a... Entonces por eso es el tema. ¿Por qué dudamos?
Entonces, el ministerio de nosotros marca la diferencia por eso, porque nosotros somos un ministerio de revelación. Amén. Colosenses 1. Colosenses 1:13. ¿Es 1:13 o 18? Acá. El 13. Esa es una revelación. Esa es una revelación. Miren esto. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos ahora? En el reino de fuimos trasladados. Ya fuimos trasladados. ¿Podemos en este reino de Jesús tener duda? Si este es el reino de la fe. ¿Podemos en este pensar, aunque estemos pasando por una prueba, una situación, pensar que no vamos a salir de eso? Pero si todos los que estamos aquí tenemos cada uno de nosotros tiene nuestro pelliquito del enemigo. Levante la mano los que no estén pasando por prueba. No voy a hacer la otra, porque hasta por la cámara se quedaron con la mano cruzada. Porque todo el mundo tiene problemas. Lo que yo sí no puedo pensar que el problema que está pasando Cristian es más grande que el mío. Y si no, si yo te presto el mío, lo primero que vas a correr es una soga. Una soga para ahorcarte. Porque a mayor rango, más ataque, eso solamente en una revelación. Una revelación. Juan 14:12. Otra revelación. ¿Cómo podemos enfrentar este mundo con esta palabra que nos acaban de dar? Lean eso. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Esa es otra revelación. Para ti que vives por fe, para ti que dice que eres justo, para ti que dice que eres cristiano. ¿Y entonces qué te hace con eso? En tu prueba, en tu necesidad, ¿qué tú te haces con ese versículo? ¿Dónde te vas a meter? ¿Debajo de un caparachón? ¿Como una jicotea? Yo no sé cómo le dicen en México. ¿Así mismo? Tortuga. Una tortuga, caparazón. Sí. Como una avestruz también se meten. Como un avestruz. Eso es revelación. Esto es revelación. Por eso este ministerio marca la diferencia, Juanito. Esto es revelación, eso es una verdad. Esa es palabra de Dios. Las cosas que yo hago, ustedes las harán. Entonces, mira tu situación. ¿Ya la miraste? ¿Cuál de todas? La que tú estás pasando, la más dura. La que tú no quieres ni mirar. Mira esa y mira eso. Como dicen en mi tierra, mírate en ese espejo. Mírate en ese espejo. Mírate en ese espejo. Revelación. Pero también es algo. Él te dice, o estás o no estás. Mateo 12:30. Esto también es para salir corriendo. Ahí está la clave. O eres de la fe o eres del otro lado. Tú tienes que definirte. Santiago decía, el hombre de doble ánimo
que es inconstante en todo su camino. 7. No crea que el que pida sin fe, sino dudando, va a recibir algo. Ese fue Santiago. Pero Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Eso también es revelación. Entonces, ¿la fe de quién es? De Dios. ¿El temor de quién es? Del diablo. ¿Con quién estamos? Cuando vienen los problemas y vienen a temernos, los problemas, ya les digo, van a ver y siempre van a existir. Amén. Repito, cuando venzas viene otro. Porque la senda de los justos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Siempre van a venir problemas. Lo que tú tienes que ir escalando peldaños. Hoy estás pasando por y cuando tú lo venzas, prepárate que viene el otro. No te duermas en los laureles. ¿Se acuerdan de aquello? Refrán, no te duermas en el triunfo. Los laureles eran una corona, a los vencedores le daban. Una corona de laurel. Entonces algunos se dormían en los laureles. Cristiano, no te duermas en los laureles porque después de una victoria viene otro ataque. Y lo triste es que el que viene es más fuerte que el que venciste. Porque tú vas subiendo niveles. Acuérdate que la luz de la aurora va en aumento porque vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria hasta que el día es perfecto. Entonces va a venir algo más fuerte y va a venir algo más fuerte. Entonces tenemos que saberlo. No te confíes. Como decía el Señor, muchas veces las pruebas vienen para sacarnos de nuestro confort y de nuestra área de comodidad. Dios tiene que, y para movernos la aguja, Él viene con esto. Y se va a cumplir su palabra. Amén. Proverbios 18 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el precepto de Jehová es el que prevalecerá. Dios va a hacer contigo lo que Él quiere. Dios va a lograr lo que Él quiere. Y si Dios tiene que subir el fuego para que te queme aquí abajo, lo va a subir. Porque lo que Dios quiere es que tú reacciones. Amén. Conozco hermanos que estaban bien congelados ya. Bien fríos. Conozco una hermanita que estaba bien congelada. Bien fría. Y vino el diablo y se la quería comer. Y esa hermanita tuvo que correr a ponerse las pilitas. Y cuando esa hermanita corrió a ponerse las pilitas, el diablo tuvo que aguantarse. Cuando ella tomó su posición en Cristo, que era lo que Dios estaba buscando, que ella tomara su posición en Cristo. Entonces, viene el momento duro, Juan. ¿Para qué? Dios no va a permitir que el diablo te mate. No. Porque por encima de eso hay algo que se llama misericordia. Y Él te dijo que no te dejaré ni te desampararé. Y la misericordia de Dios te va a cubrir. Pero sí va a permitir. Recuérdense lo que pasó con Job. Sí va a permitir que venga el otro a morderte, pero para que tú reacciones, porque en la vida real, cuando leemos el libro de Job, nos dimos cuenta de que Job, como empieza diciendo que no había justo como él, sí tenía problemas de orgullo, y Dios tenía que sacárselo. Pues de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tuvo un encuentro con el Dios de verdad. Pero ¿dónde fue el encuentro? Cuando estaba sarnoso, cuando estaba canceroso y cuando lo dejó la mujer y los otros, todo el mundo. 1, 2 y 3, santíguate y muérete. Amén. A lo largo de nuestra vida cristiana afrontamos situaciones donde, aunque conozcamos la promesa de Dios
Satanás pondrá temor y comenzaremos a dudar. Y sin darnos cuenta, nos vamos deslizando del reino de Dios, que es el reino de la fe. ¿Lo digo así o más claro? A lo largo de tu vida vas a afrontar situaciones que, aunque sabes la promesa de Dios, aunque tienes 40 años en el Evangelio, siempre tienes que saber que Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pondrá temor, creará una situación para que tú empieces a dudar. Y sin darte cuenta, empiezas a deslizarte del reino de Dios, donde ya fuiste trasladado, porque dice la Biblia que tú estabas en el reino de las tinieblas, y dice que fuiste trasladado al reino de su Hijo. Entonces, cuando empiezas a dudar, empiezas a desplazarte de nuevo a ese reino de tinieblas donde tú estabas antes, lleno de problemas, de situaciones, que todo estaba negro, todo estaba oculto, todo era enfermedad, de locura, matrimonio disuelto, hijos, así estábamos antes, sin finanzas. Cristo nos trasladó, pero empezamos a movernos por la situación. Mateo 14, 28, 29, 30 y 31. Mateo 14. Esta se la conocen, la hemos predicado mucho, porque nosotros conocemos a Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eso es el reino de Dios. Ese es el reino que Dios quiere. Ese es el reino de Dios, Juan, que Dios nos promete. Un reino de fe, que es de caminar sobre las aguas. No importa el problema, no importa la situación, no importa cómo se llame tu problema. Sonia, Dios quiere que tú camines por encima de ese problema. Señor, yo quiero caminar sobre ese problema. Ven, le dijo Jesús. ¿Quieres ser cristiana? ¿Quieres vivir por fe? Bájate de la barca y ven a caminar por encima del problema. No te está diciendo que no está el problema, pero tú vas a caminar por encima. Tú tienes autoridad por encima del problema, porque Él te ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tú caminas por encima del problema. Aleluya. Tú caminas por encima del cáncer. Tú caminas por encima de cualquier veredicto médico, banquero, matrimonial, con los hijos. Está ahí. La fe no niega la realidad. La realidad sigue estando ahí. La fe es lo que te dice que la palabra de Dios en la que tú confías está por encima de esa realidad. Por eso tú estás sentado juntamente con Cristo sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre los problemas, las autoridades, los principados por lo que tú estás pasando. El problema negro ese por el que tú estás pasando está por abajo de ti, si tú eres un hombre o una mujer de fe. Si tú eres un hombre o una mujer de fe, tú tienes que saber que si no, me voy al mundo. Me voy al mundo, ya no voy a creer, no tengo fe. Ya me voy al mundo. Pero si estoy aquí, pagando un precio, creyéndole a un Dios que sé que es real, teniendo frente a mí un pastor que fue brujo, teniendo frente a mí un pastor que fue espiritista, teniendo frente a mí un pastor
que fue un mayumbero, un tatuador de batá, teniendo frente a mí un hombre de Dios que vivió en las tinieblas y sabe que las tinieblas son reales. Entonces tengo alguien que me da testimonio de que es real. Entonces, si tengo más fe, yo puedo decir que tengo más fe en el diablo que en Jesús. Y acabo de decir que si no tengo a Cristo, tengo al diablo. Entonces me voy de nuevo para atrás. Me voy de nuevo. Entonces estoy aquí. Tengo que creer que mi Dios es más fuerte que el diablo en que yo creía. Y que mi Dios me libertó de ese diablo. Y que ese diablo perdió conmigo. Y si perdió conmigo, también pierde contigo. Entonces, ¿qué evidencia más tú quieres de que mi Cristo es más real? Mi Cristo es Dios. Entonces, ese Dios dice que yo estoy por encima de los problemas. Puede venirse los problemas que sean. Y decía alguien por ahí, lo demás es pintura y corneta, lo que hay que tener es salud. Lo que hay que tener es salud. ¿Cómo empezaba diciendo Santiago? Santiago, hijo de Dios y siervo de Jesucristo, a los hermanos que están en la dimensión, salud. ¿Cómo fue lo que dijo Santiago? Salud. Porque con salud podemos ver muchas cosas. Entonces tengo que cuidar mi salud. Por eso fue que él dijo, yo soy Jehová tu sanador. Pueden venir muchos criterios, pero la palabra de Dios dice que no importa la realidad por la que tú estés pasando en tu organismo, hay una promesa que dice que yo soy Jehová tu sanador. Amén. Y hay una que está en Isaías 53 que dice que él llevó todas nuestras enfermedades. Amén. Y nuestras dolencias. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, Jesús es real. Y nosotros somos sus hijos. Tenemos que vivir como Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿El que teníamos, Walter? Mateo. 29. Y le dijo, ven. Y descendiendo Sonia de la barca, andaba sobre los problemas. Eso es real lo que yo acabo de hacer. Ahí tú le pones, Pedro, pon Marina. Ahí pon Clara. Ahí pon Cristian, Carmen, Juan, Jackie, Alex, Eduvina, Walter, el pastor. Ahí está el problema. Ahí es donde está el problema. Pero al ver el fuerte viento, porque el enemigo siempre va a levantar del mismo problema, lo va a levantar un poco más, para ver cómo está tu fe. Para ver si porque lo que quiere el diablo es que tú empieces a dudar de la promesa de Dios. Son exámenes. Lo que él quiere es que tú empieces a dudar que tú estás caminando por encima. Entonces viene con otro. Y viene con otro. Y tú pensaste que ya ese problema lo había vencido, pero viene con otro. Pero si a lo mejor te dormiste en los laureles. En mi tierra dicen camarón que se duerme, se lo comen en el Cabo Bajo. El cóctel de camarón. Te hacen un ceviche. Entonces, él siempre va a levantar un fuerte viento para probar tu fe. Para ver si Sonia empieza a dudar de que está caminando por encima de eso. Voy a ver si es verdad que Cristian tiene fe. Y le va a levantar un fuerte viento. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa con el cristiano? El miedo, temor es del diablo. Es el dólar de Satanás, el miedo. El dólar de Jesús es la fe. Amén. La moneda del cielo, Juan, es la fe. La moneda del infierno es el temor.
Cuando tu situación te empiezas a agobiar y si te empiezas a deslizar a la carne, empiezas a moverte como la carne, ya no, porque los problemas están ahí. Siempre han estado ahí. Pero antes tú estabas caminando así. Porque ahora quieres deslizarte para acá. Entonces hay algo que está pasando. Entonces hay que equilibrar la jugada. Hombre de poca fe. Eso es una palabra, amada Clara y Juan, que la estudiamos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Cristo nos dio una medida de fe a cada uno. Entonces, si Él le dice a Pedro, hombre de poca fe, lo que quiero que piensen un poquito. Pedro le podía haber dicho, tengo poca fe porque tú me diste. Entonces, eso no fue lo que estaba diciendo ahí. Ahí era una palabra griega que dice oligopisto. La palabra pisto, peste, es fe o creer. Oligo es no. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo ahí, que no estás usando la fe que te di. ¿Ves cómo cambia todo? Hombre, ¿por qué no usas la fe que te di? ¿Por qué dudaste? Cuando tú no usas la fe, es directamente proporcional. Es algo que es directamente proporcional. O usas la fe o usas el temor. No puedes, o estás usando la fe de Dios o estás usando el temor del diablo. Algo está pasando en tu vida. Yo vengo a decirte hoy que algo está pasando en tu vida. O estás usando fe o estás dudando. El tema es, ¿por qué duda? Y entonces, ¿por qué quería explicar esto, pastor? Un momentico, Jackie, Estelina. Thank you. Sí, fue el tornillito que se me fue. Miren. En la Biblia hay un caso que te vas a ver identificado tú. Y está en 1 Samuel 17, del 1 al 11. Te vas a ver identificado tú. Vas a decir, wow, pastor, yo sí. Dice, oigan esto, los filisteos se juntaron su ejército para la guerra. Es decir, que ya hablamos de esto, pero ahora vamos para ver qué pasó aquí y cómo es que puede estar pasando en nosotros hoy. Así que ojo, amado. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Eso es un problema. Eso es un problema, un paladín, un problema, un gigante, un problema. Quiero que ya lo empieces a ver con revelación. Amén. El cual se llamaba Goliat. Ahí le pusieron a ese problema que estaba pasando Sonia, Goliat. De Gat, que tenía altura de 6 codos y un palmo. Es decir, que no era un problemita, era un problemón. ¿Está mirando? ¿Ya lo están mirando? Cuando digo Sonia, digo Clara. Hay un problemón. Ese problemón se llamó Goliat, Juan. El tuyo, ¿cómo se puede estar llamando? Juan. El mismo Juan. Qué clarita. Ok. Oigan esto. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla
y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Oiga, para que usted vea qué clase de problema que él. Sobre su pierna traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombres. Yo creo que tu problema a ese le da por la cintura. Porque tu problema, nada más que está haciéndote huir a ti. Pero tú ves a ver este problema que había aquí, que tenía a todo el campamento de Israel acobardado. Fíjate ese problema, lo que quiero que veas, la envergadura del problema y cómo Dios lo soluciona. Porque el problema es que te vayas de aquí con la solución. Amén. Con uno solo que cree. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él encima. Encima traía un escudero. Y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. La palabra dice que anda buscando un varón que haga un vallado y se pare en la brecha. Este filisteo sabía eso. Porque Satanás, pues cuando Dios quiere, hasta Satanás lo usa a nuestro favor. Ahí él se descubrió. Ahí él se echó para adelante, se chivateó. Fíjate si es bruto Satanás. ¿Por qué tanta gente? Si yo lo que necesito es uno solo. Con uno que tenga valor ya yo no tengo que hacer nada aquí. No importa mi tamaño ni me importa nada. Con uno, aunque sea pequeñito como Carmen. Uno, pero que tenga lo que tiene que tener. Amén. Sencillamente. No narices como dicen en España. Fe. En España dice, tú tienes que tener 2 narices. Te parecerá un dragón con 4 hoyos. Bendito sea el Señor. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y me serviréis. ¿Qué quiere Satanás? ¿Qué persigue Satanás? A la larga y a la corta, si tú empiezas a transigir con el diablo, si tú no te paras en la brecha, o sí, o pelea por lo tuyo, por tu campo de lenteja, o pelea por tu campo de lenteja, al final lo que él quiere es que tú termines siendo su siervo. Porque te empiezas a deslizar, y cuando tú menos te lo imagines, como has ido perdiendo batalla, vas a terminar siendo un siervo de Satanás. ¿Se lo vamos a permitir? No. Entonces coge tu machete. Amén. Y añadió el filisteo, sigue hablando: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. ¿Cuánto estaba pidiendo? ¿10? No. Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y quiero detenerme en la palabra turbación. Una de los enemigos de la fe cristiana es la turbación. La turbación es que viene el problema tan difícil, tan grande, y te pones así. Te turba. Por eso dice que la opresión entontece al sabio. Por eso tú tienes que venir a veces al taller de maestro. Porque la opresión entontece al sabio. Pero tú necesitas. Y a veces necesitamos resetear, pastor, nuestra vida cristiana, nuestra comunión con el Señor. ¿Y cómo? A los pies del Maestro. Activarte. Activar tu nivel de fe. Activar. Descontaminarnos de toda contaminación que hemos estado permitiendo. Que sin darnos cuenta el enemigo lo ha ido metiendo y no ha ido bajando de nuestro nivel de fe. Pero como yo siempre he dicho, Satanás no pide vacaciones. Él va a seguir subiendo. Y tú piensas que en tus laureles. Y Satanás sigue comiendo. Exacto.
te va mermando. Entonces, a veces, tenemos que activarnos. Pero aquí vemos una situación y vamos a ver qué ocurrió. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Por qué llegó así? Primero, lo voy a demostrar en 5 puntos. Primero, ya voy rápido. A veces le estamos dando más énfasis a la situación que enfrentamos, que comenzamos a dudar del poder de Dios. A veces vemos el problema que tenemos más grande que la promesa que Dios ha hecho. ¿Qué le pasó a Saúl? Él había oído todas las palabras que Dios le había dado. Y estaba haciendo más énfasis en el tamaño del problema que en la promesa de Dios. Pero ¿sabe cuando Saúl empezó a dudar de las promesas de Dios? Porque estaba en desobediencia. Había empezado a desobedecer a Dios. Cuando nosotros nos ponemos desobedientes, empezamos a dudar de Dios. Cuando nosotros nos ponemos desobedientes, empezamos a dudar de lo que Dios ha dicho. Saúl había empezado a ser desobediente. Ya Dios le había mandado algunos mensajes. Habían venido situaciones anteriores a su vida y Dios le había dicho, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Qué hizo Saúl? Agarraba lo que quería y lo demás lo soltaba. O muchas veces se adelantaba a Dios y hacía cosas. Y decía, no, yo sé que Dios va a hacer esto. Le decían el profeta, no, Dios no iba a hacer eso. ¿Tú consultaste eso con Dios? No. Entonces, ¿por qué estás haciendo las cosas sin consultar con Dios? Y entonces estás metido de pata aquí. Eso le pasó a Saúl. Empezó a actuar sin pedir consejo de Dios. Empezó a actuar en su vida sin buscar la guianza de Dios. Empezó a sacrificar animales sin buscar consejo de Dios. Empezó a ver cosas así. Y eso fue al final, cuando terminó siendo siervo de Satanás, porque ya lo leímos que lo que quiere, Filisteo lo dijo, ustedes serán mis siervos. El final que quería Dios, el diablo con Saúl, era que terminara visitando a una pitonisa de Endor, sin darse cuenta. ¿Quién se la recomendó? ¿Quién te lo recomendó? Un amigo. Allí en la esquina hay una gente. Aunque tú crees en Dios, pero te tiran las cartas. No es nada malo, pero tu turbación y tu grado de desobediencia es tal que te va a consultar y te tiran las cartas. Y termina con una bruja. Y tú sabes lo que te va a hacer el diablo. A que mate. Como aquella muchacha que se revolcó aquí y ella dijo, ese brujo que fui a darle $500. ¿Viste? Ella Y va a la iglesia. Vamos a poder ir a una iglesia. Y hay que darle con una mandarria para que dé 5 en el alfolí. Y no dudó para soltar 500 al brujo. Así de claro. le dio ese collar, dijo, y esa pulsera. Y se paran a hablar mal de diezmo. Pero al diablo 500 sin mirar para atrás ni para adelante. Esto es una situación real. Si tienen que vender la casa, empeñar algo para poder ir. Pero ¿qué le pasó a Saúl? Él empezó a ser desobediente. Empezó a tomar las decisiones por él. ¿Y cómo fue su vida? Al final dudó. Y cuando vino el problema grande, ¿qué estaba? ¿Qué tú crees que Dios, si Dios se le paraba a Saúl, qué le iba a decir? Arrepiéntete. Cambia la manera de pensar. Actívate de nuevo en la fe.
Actívate en tus dimensiones de guerra. Actívate en tus dimensiones de locura. Y pelea. Como dicen por ahí, arrecia. ¿Arrecia? No, pero la palabra es que piensan que la palabra arrepentirse es una palabra griega que significa metanoia. Meta, mente, noia, cambiar. Entonces la palabra arrepentirse es para nosotros, los viejos, déjame no mirar para allá, los muchachones jóvenes. Sí, le estoy diciendo no para ellos que son de ayer, para nosotros que somos de antier. Mira, arrepentirse era echar moco y llorar. No me arrepiento de nada. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar, metanoia, cambiar la manera de ver un tema. A partir de ahora, por favor, empieza a mirarlo de otra forma. Please, empieza a mirarlo de otra forma. Este problema, empieza a mirarlo de otra forma. Pero ya tú tienes tu forma. Como tú tienes tu forma, no hay quien te saque ahí. ¿Qué dice la Biblia? Que aunque tú majares a un necio, en su misma necedad no lo sacará de ahí. Esas son personas que no quieren arrepentirse. ¿Sabe lo que hace el no arrepentimiento? ¿Tú sabes lo que hace el arrepentimiento? Escuchen esto. ¿Tú sabes lo que hace el arrepentimiento? El no arrepentimiento. A todo menos a él. ¿Tú sabes lo que hace una persona arrepentida? ¿Cómo vas a clamar porque otra persona cambie? ¿Cómo vas a clamar porque una situación cambie si tú no quieres cambiar? Pero para tú cambiar, tienes que estar allí con los cerdos. Tú tienes que estar comiendo algarrobo para que tú vuelvas en sí. Entonces, si Dios, fíjate, te tiene que meter con los cerdos para que tú comas algarrobo con los cerdos, para que, por tu amor, para que tú te arrepientas, pues prepárate que vas a comer algarrobo. Esto es duro. Aquí es duro, este ministerio es así. A comer con los... entonces ahí te vas a arrepentir. Dice, y volviendo en sí, el muchacho dice, y volviendo en sí, ¿sí o no? Dice, y volviendo en sí dijo, he fallado. ¿Quién falló? Mi papá, mi hermano, mi primo, mi tío, mi abuelo. He fallado contra Dios. Primero, he sido un cabezón, he sido un desobediente, he estado haciendo la cosa que me dé la gana. Y también le he fallado a mi padre. Y arrancó para allá. Pero había de acá, la representación del Padre ahí era Dios. En la ilustración esa es Dios. Y Dios siempre tiene un corazón perdonador, misericordioso. Y decía David, a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51. Entonces lo bañó, lo vistió, le puso ropa nueva, par de zapatos nuevos y le puso una sortija de oro en su mano derecha. Una sortija de oro. Eso se llama sello, eso se llama autoridad. Ropa, vestidura, elegancia. Todo eso, ¿sabe cómo todo eso ocurrió? Hizo facto. En inglés eso lo dije, hizo facto. Esto es sí, pero lo dije en latín. Ahora te lo voy a decir en inglés. ¿Sabes cuándo eso cambió? Right now. Instantáneamente él se arrepintió, instantáneamente Dios lo bañó, lo cambió, le puso zapatos y le empezó a resolver su problema. Instantáneamente, porque Dios mira el corazón.
Dios vio instantáneamente que ese corazón estaba limpio de verdad al instante. Hizo así y esa situación empezó a cambiar. Y recuérdense que nuestro Dios cambia lo torcido, lo endereza. No piense que aquella situación que está torcida se va a quedar así, en la mano de un Dios. Lo endereza, te mete para el horno, te saca el rojo vivo y te zarandea. Y estás así. Con un marro. ¡Tin, tin, tin! Entonces te empieza a pedir. ¿Sí o no? Segundo punto. Oportunidad que le damos a nuestra alma de sentirnos débiles. Es decir, ¿qué quiere decir, pastor? No miramos la situación espiritualmente. Recuerden que al nacer de nuevo comenzamos a vivir una vida espiritual. Recuerde, como le explicaba Juan ahorita, que el alma está en las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Pero esa es la vieja manera de pensar, almática. Entonces, ante un problema como ese que se le presentó a Sonia, que le llamamos Goliat, si Sonia se da el lujo de mirarlo almáticamente, ella empieza a mirar sus emociones, empieza a mirar sus sentimientos, empieza a mirar todo lo que tiene el alma, como vivíamos antes. Empezamos a actuar almáticamente. Entonces esa situación la va a deprimir, la va a turbar, y terminará dudando o temiendo. ¿Por qué? Porque como en el alma están los pensamientos, el enemigo es especialista en que tú pienses como él quiere. Porque él sabe que es importante como tú piensas. Satanás sabe la importancia que tienes como tú piensas, porque Proverbios 23:7 que dice, oigan, él sabe que si él logra pensando como él quiere, dice, porque cuál es el pensamiento en el corazón de Sonia, el tal es él. Come y bebe, pero mi corazón no está conmigo, Peprito. Es decir, ¿qué es lo que le quiero decir, amado? ¿Qué es lo que le quiero decir? Saúl se guió por sus sentimientos ahí. Saúl se guió por sus sentimientos. ¿Sí o no? Sí. Hoy voy a dar 3 puntos. No voy a dar más. Porque son 5 y después la hoja. Y el tema, ¿cómo es el diario vivir del cristiano? Y me estoy mirando yo. Estoy predicando y me estoy mirando yo. Me está predicando a mí. ¿Cuántas mentiras el enemigo te está diciendo hoy? ¿Cuántas mentiras el enemigo le puede estar diciendo a Cristian? Lo debe tener bombardeado el muchacho. Pero si él logra que Cristian piense como lo que él quiere, tal es el pensamiento en el corazón de Cristian, así mismo se va a comportar Cristian. Si que él le está diciendo no lo puedes, no lo vas a lograr, eres un perdedor, todo te va a salir mal, hasta la cuanta vas a aguantar esa situación. Y tú llegas a pensar así, Cristian, tal es el pensamiento, así mismo vas a actuar. Entonces te vas a empezar a comportar como un bueno para nada. Porque ya Satanás te va a tener en bandeja. Amén. Sí. Último punto hoy. Último punto. Y el tercero que vamos a dar hoy.
manera en que interpretamos lo que vemos o oímos. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú tienes que tener cuidado cómo tú ves un asunto o cómo tú lo oyes. Cuando tú eres un hijo de Dios, puede venir cualquiera a hablarte. Puede venir cualquiera a dictaminar. Tú tienes que tener cuidado cómo tú miras la situación, con qué ojo, lo que quiero decir, con qué ojo lo ves. Si nos damos el lujo de interpretar un ataque de manera incorrecta, nos vamos a sentir sin esperanza y pensamos que no podremos vencer esa prueba que tenemos por delante. Comenzaremos a dudar y la inseguridad vendrá a nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Porque aquí conoció la mente del Señor. ¿Quién es tu llama? Nosotros tenemos la mente de cómo tenemos que actuar al pensar nosotros. Cómo tenemos que actualizarnos, como Cristo ve una situación. Mira hoy tu problema. Mira hoy tu problema. ¿Cómo lo vería Jesús? ¿Qué haría Jesús? Pastor, también yo he tenido personas que me han hablado de sus sueños. Ahorita, como está usted diciendo, que tengamos cuidado de cómo vamos a interpretar lo que vemos, lo que oímos y también lo que soñamos. Porque esa persona, pues se supone que también es cristiana, ¿verdad? Sueña o soñaba cuando me contaba, pues esa persona, en la situación en la que estaba, y se dejaba guiar por ese sueño, pero porque ella misma le ponía la interpretación. Yo le decía, mejor pregunta, no creas que lo que estás pensando de ese sueño es lo que Dios te está dando. Mejor pregúntale a Dios primero y luego ve y consulta al pastor, porque de esa manera pues vas a hallar la sabiduría de cómo vas a manejar todo esto. Pero la persona insistía, no, yo ya sé lo que significa. Eso quería decir así, asá y asá. O así se Y yo dije, bueno. Es sabio en su propia opinión. Sí, tremendo. Pero Vamos a cuidar con los sueños también. sí, aquí sí, ya esa ya es algo que es una educación que hay que darle a las personas, porque una iglesia donde están activados los dones, Dios te puede te dar una revelación y tú tener convicción si los sueños coinciden con la palabra de Dios. Un método. Tú tienes un sueño y coincide y Dios, todo lo que está aquí es cosas buenas y tiene planes con el hombre. Entonces tú tienes un sueño, pero en una iglesia espiritual donde están los dones, tú dices, voy a hablar con el pastor. Voy a hablar con el pastor. O se lo comenta a un hermano. Viene manejando y se lo comenta. Tú sabes que tuve una revelación. Pues mira, a mí me parece esto, pero ¿por qué no se lo preguntamos al pastor? Pastor, la hermanita tuvo un sueño, ¿qué usted cree? Se la va a contar. Dime, hija. Pues ahora no sé. Voy a orarle a Dios, que me diga. Gracias al Señor que tengo discernimiento para los sueños. Por eso me llamo José. Mi mamá me puso José por algo. Los nombres son proféticos. Y recuérdense que José era interpretador de sueños. Pregúntenle al copero y al panadero. A uno le cortó la cabeza y al otro el palacio. Así que como mismo te mando para la guillotina, te puedo mandar para el cielo. Bendito sea el Señor. Pero se busca al siervo, se habla, y Dios habla, ¿entiendes? Pero en este caso de Saúl específicamente, él estaba mirando a un gigante y estaba oyendo lo que estaba diciendo y tuvo temor. Él no oyó la promesa de Dios. Él no oyó aquello que decía, dame un hombre. Como él era más alto,
Yo lo que quiero que miren esto, que vayan a la escena. Como él era más alto de los hombres para arriba que todos los demás, cuando aquel dijo, estoy buscando a uno, él dijo, ese soy yo. Y te aseguro que ahí mismo se paniqueó, como dicen los mexicanos. Porque Saúl, pastor, Era altotote pero y rey. y un hombrezazo con un poder, pero él con su desobediencia, porque antes él Empezó a mermar. exactamente, y él oía la guía de Dios a través del profeta. Claro. Y el profeta venía y le decía, esto sí, dice el Señor, esto esto no. no. Y llegó un momento, y hacía caso, pero llegó un momento Pero que ese siervo rey ya no, aunque viniera el profeta, él ya no le hacía entonces estaba turbado, no supo interpretar cuando el enemigo estaba hablando. Entonces vino el problema a través de Goliat y él ni entendió lo que estaba hablando Goliat. Sí, él lo que dijo, busco uno que salga para acá, para el patio. Dijo, los fósforos, eso soy yo. Ni entendió. Cuando el asunto no es ese. El asunto no importa el tamaño que tú tengas. Como decía ahorita, no importa el tamaño de que tú seas como Carmen. El problema es tu firmeza, tu convicción, tu fe, tu agarrado a Cristo, tu bajada de la barca como Pedro. No mirar los tempestades, no mirar los vientos, no importa el tamaño, no importa la fuerza. Yo era el obrero en la casa de mi padre. ¿Qué misión tenía? La peor, la más fea, ser pastor. ¿Ser pastor? Ni en aquel tiempo la querían, se la daban a los más pitufos. Ah, David. Fíjense, es una profesión fuerte. Porque en esa venía uno que se llamaba oso. Y en esa venía uno que se llamaba león. ¿No será por eso que ninguno de los hermanos quería? Porque hay que pelear. Y hay que pelear entre la oveja y el oso. ¿Quién? El David. Pero había uno que estaba con él. Con el oso. Y había uno que estaba con él en el león. Y ese mismo va a estar con él frente al problema que está pasando con Sonia. El mismo estuvo conmigo anteriormente en situaciones pasadas, estará conmigo ahora para decirte problema, porque no es Sonia. No es Sonia. No es con salud la cosa, es con el problema. Mi guerra es con el problema. Al que yo le voy arriba y al problema. Yo no voy a buscar personas. El problema. Y decirte, Sonia, camina por encima. Amén. Filipenses 2:5. Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta aquí hoy. Cuando vengan los Goliases. ¿Qué sentir puede haber en Jesús? ¿Qué sentir? Y cuando empezamos había una alabanza muy bonita que se llamaba Mi trabajo es creer. El trabajo nuestro es creer. Mi trabajo es creer. No importa los Goliases que te puedan estar atacando, sea el que está atacando a mi hermana Edu, el Goliat que puede estar atacando a Walter, el Goliat que puede estar atacando a mi hermano Alex. O por allá no hay Goliat, Alexander Maderia. ¿Hay Goliat por allá también? Grandote. Pero tu trabajo, ¿cuál es? Tu trabajo es creer. Sacar tu espada. Tu trabajo, y ahora en esa.
Porque en este ministerio hay un escudo y 2 espadas. Este no es cualquier ministerio. Aquí es para pelear, activarte y esa situación cambiarla. Porque cosas mayores que las que Cristo hizo, tú harás. Y todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Levanta tu mano y di, todo me es posible. Si puedo creer. Punto. Y ahí no hay ninguna imposibilidad. Todo. Amén. Vamos a cantarla. Aleluya. Shalom, shalom. Nos vemos el martes que viene.